iOS 26 Beta 2 no tan solo mejoró sustancialmente el centro de control y trajo otros cambios más como te mostré en mi pasado video, sino que se han encontrado aún más cambios que son un poco extraños, como también nuevas funciones que estábamos esperando, y todo eso y mucho más te lo cuento en este video, así que comencemos. Comencemos hablando de una función que Apple había hablado en la beta 1, pero que ahora ha activado con esta segunda beta, y es que ahora la compañía ha añadido un nuevo modo de recuperación, que es que entonces el iPhone puede utilizar este modo para poder entonces verificar si hay algún problema con el sistema operativo, para poder entonces intentar rescatar el teléfono y arreglar cualquier problema que tenga, para que entonces pues, pueda encender el teléfono sin ningún problema. Pero entonces lo que puede pasar es que si no se encuentra una solución, pues ahora vas a poder utilizar otro dispositivo para poder restaurar este iPhone que tengas con problema, por ejemplo que utilices tu iPad u otro teléfono de otra persona, para poder de esa manera transferir ese sistema operativo para que puedas volver a instalarlo en tu dispositivo si es que está dando problemas. Esta es una función que anteriormente solamente estaba disponible en los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Pro, pero ahora con iOS 26 pues al parecer prácticamente todos los teléfonos van a poder disfrutar de esta función, que será excelente porque hay muchas personas que no tienen acceso a una computadora y no pueden restaurar el sistema operativo de su dispositivo. Pues ahora con esta alternativa van a poder tener otra opción para poder salvar su teléfono. Desafortunadamente esto no es algo que se pueda activar, así que hemos visto algunas otras fotos, como también esta que te estoy mostrando aquí, sobre cómo es el proceso, cómo esta persona lo está haciendo directamente de una iPad, así que tendremos que esperar un poco más para ver si puedo lograr forzar este modo de recuperación para poder mostrarle en vivo cómo es que funciona. El otro cambio un poco alocado, que no sabemos si es un error del sistema operativo, es que digamos que entonces quiero borrar esta aplicación de mi pantalla de inicio. Puedes ver lo que está pasando, no se llenó el espacio como que alineado en el medio, sino que las aplicaciones se mantuvieron a la extrema izquierda. Incluso si borro otra más, vamos aquí a sacar esta aplicación, puedes ver que las aplicaciones se quedan estas dos a la mano izquierda. Anteriormente Apple trataba de rellenar este espacio para que estuviese alineado en el centro, pero ahora ha enviado prácticamente todo a la mano izquierda, y esto no sería alocado ya que Apple en iOS 26 ha hecho muchos de los elementos que estén alineados prácticamente a la izquierda. Digamos por ejemplo que quiero guardar algo o cualquier otro elemento que sea como una alerta, te estará apareciendo todo a la mano izquierda. Ahora mismo aquí te estaré mostrando un ejemplo porque en vivo pues no me está apareciendo algo alineado a la izquierda, pero en efecto todo se está moviendo a este lado del sistema operativo, así que ya veremos si esto es un error o si simplemente Apple estará cambiando el comportamiento del dock. Otro cambio bastante interesante, que es una función que muchas personas querían, es que cuando vas aquí a la parte de información del dispositivo y baja prácticamente hasta el final para poder ver el email, que sería este número identificador específicamente de tu dispositivo, si dejas el dedo apretado sobre ese número te estará apareciendo un código de barras para que si por ejemplo vas a alguna tienda o algo así pues se pueda escanear rápidamente. Pero incluso también puedes dejar el dedo apretado y activar esta parte de compartir indicadores del dispositivo, y de esta manera vas a poder utilizar un lector, es decir, vas a poder acercar el teléfono a alguna máquina o algún sistema para poder transferir esa información rápidamente en vez de escribir los números o utilizar el código de barra. Durante la primera beta de iOS 26 vimos la alternativa de poder tener acceso a los widgets de la pantalla de bloqueo directamente en la parte inferior, como puedes ver aquí en esta alternativa. Pero ahora con esta segunda beta, cuando vas aquí a la parte de editar una pantalla de bloqueo, y si lo tienes ya en la parte superior los widgets, pues ahora simplemente puedes arrastrarlo hacia abajo y puedes ver que tiene una animación bastante como sutil, va como poquito a poquito subiendo o entonces bajando, para que puedas tener esa alternativa de poder escoger exactamente donde quieres tener estos widgets y que no dependa de la posición de reloj que tienes anteriormente. Con la llegada de esta segunda beta, Apple parece que ha seguido mejorando cómo es que entonces funciona esta parte de poder extraer los números de órdenes o los pedidos que hagas directamente en tu correo electrónico. Incluso también te estará mostrando aquí notificaciones de cómo va el progreso del pedido. Aquí puedes ver que me entregaron un paquete, pero cuando voy aquí a la parte de pedidos, ahora automáticamente también está detectando los de Amazon. Anteriormente no me estaba funcionando esa parte de que te detectara también las cosas que se hacen directamente de Amazon, así que aquí puedes ver que ya está funcionando con Amazon si es que quieres tener esta integración de los paquetes también en Apple Wallet. Un detalle importante es que la primera vez que abras la aplicación de Apple Wallet te estará mostrando este anuncio diciendo pues que en efecto ahora el sistema operativo va a poder extraer las órdenes que encuentre en la aplicación de correos electrónicos de Apple para poder extraer ese pedido y entonces colocarlo dentro de esta aplicación. Anteriormente te había contado de que ahora en iOS 26 en las llamadas de video de FaceTime vas a poder tener subtítulos de una traducción
información en vivo de esa persona que esté hablando, pero digamos que por ejemplo eres una persona que quizás no puede entender o quiere guardar esa información para poder utilizarla después. Ahora aquí en la parte de accesibilidad, cuando bajamos un poco hasta encontrar la parte de subtítulos en vivo, ahora vas a poder encender esta función que te mostré antes, que te mencioné anteriormente, de poder mostrar cómo entonces se ve lo que está diciendo esa persona en una llamada de FaceTime. Pues ahora aquí puedes ver que te está transmitiendo exactamente todo, pero lo importante es que aquí vas a poder guardar la transcripción de esa llamada, así que si tuvieras una llamada de FaceTime con los subtítulos en vivo, vas a poder guardar esta información ahora con esta función. Obviamente, como te puedes imaginar, esto le estará advirtiendo a la persona una vez entonces entre en una llamada de que en efecto se estará guardando esa transcripción de lo que se dijo, para que obviamente pues, se preserve la seguridad y la privacidad de la llamada. Otro detalle importante que demostré en mis videos de la primera beta es que en la parte de accesibilidad, en la sección de poder añadir más contraste o reducir la transparencia, es que cuando añades esta parte de aumentar el contraste, ahora puedes ver que los botones aquí de navegación tienen una línea alrededor para que obviamente pues, se puedan notar mucho más del fondo de la pantalla, y eso también estará presente en otras aplicaciones, como sería en la aplicación de fotos. Puedes ver que ahora tiene estas líneas alrededor del símbolo de la lupa, de mostrar resumen, de la parte de los filtros, en fin. Si quieres un poquito más de, ¿verdad?, claridad de dónde están los botones, pues puedes encender esta función. Ahora bien, como te mencioné anteriormente, la segunda beta de iOS 26 mejoró sustancialmente el centro de control para que se puedan notar mucho mejor estos botones, pero si activas esta parte de reducir la transparencia, que sería lo que habíamos hecho anteriormente para poder mejorar este diseño, pues ahora es muchísimo más agresivo, prácticamente regresa a cómo se veía en iOS 18, así que si quieres prácticamente nada de transparencia, pues puedes activar esa función. Aquí puedes ver con un poquito de transparencia cómo se vería el modo, para que tengas estas dos alternativas. Además de esta parte del centro de control de la transparencia, otro detalle que también cambió en esta parte de cuán transparente se ve sería la parte de los widgets. En este caso es de la batería, que tiene este fondo un poco más pues transparente, pues ahora es menos transparente de lo que teníamos anteriormente. Se ve como, ¿verdad?, como vimos anteriormente con esta parte del centro de control, o quizás incluso está más agresivo para que se pueda notar mucho mejor en tu pantalla de inicio. Otro cambio que también vas a notar es que cuando vayas a la pantalla de inicio directamente de la pantalla de bloqueo, puedes ver que tenemos esta animación que se ve muy bonita y muy bien característica de Apple. Aquí vamos a entrar y puedes ver como los iconos como que vienen de atrás y caen sutilmente en la pantalla de inicio. Anteriormente esta animación podía ser bastante alocada, como brincando prácticamente, pues ahora Apple lo ha reducido un poco para que sea un poquito menos intenso. Sin embargo, aunque ahora tenemos menos animación en esta parte de la pantalla de inicio de los iconos, cuando entonces comienzas a editar, en esta parte de tocar el botón de editar en la parte superior, sin duda alguna tenemos un poquito más de animación, es un poquito más como fluida, va como hacia el lado y entonces como que se engancha aquí a la izquierda. Así que por una parte pues tenemos menos animaciones y en otra parte pues tenemos un poquito más, así que parece que Apple está jugando con cuán animado puede ser esta actualización. Un cambio que Apple hizo en la parte de configuración del teclado sería algo que muchas personas quisieran ver en todos los teclados del sistema operativo, y es que cuando vas a la parte general y vamos a la parte de idioma, la parte de teclado, y entonces activamos el teclado de árabe pero con la parte de transliteración. Déjame enseñarte cómo sería esto. Vamos aquí a la parte del teclado árabe y seleccionamos esta parte de transliteración. Ahora cuando seleccionemos este teclado, vamos aquí a la parte de búsqueda para poder mostrarte un ejemplo. Vamos aquí a cambiar el teclado. Puedes ver que cuando ahora tengo este teclado, por ahora coloca los números en la parte superior, y esto es algo que muchas personas quisieran ver en el teclado de inglés-español o de español, el idioma que tú tengas. Así que interesantemente Apple ya está jugando con esta alternativa, así que ya veremos si entonces quizás muchas personas hacen el pedido. Apple finalmente trae esta función a todos los teclados. Un cambio que no te puedo mostrar en vivo, pero poder verlo en esta foto, es que ahora cuando tengas algún mensaje no deseado o un mensaje que sea como una estafa o algo así que Apple lo haya identificado, en esta parte del filtro estarás viendo un indicador, pero ahora será en azul, no en rojo, para que puedas diferenciarlo entre un mensaje importante y un mensaje pues con menos importancia directamente aquí en la parte de los filtros. Otro cambio que vemos es en la aplicación de App Store, ya que cuando vas al listado de alguna aplicación y bajas prácticamente hasta la parte inferior, ahora tenemos ahora un listado de la parte de accesibilidad, es decir, cuáles son las funciones y las características enfocadas en la accesibilidad que ofrece esta aplicación. Esto sería bastante similar a esta etiqueta nutricional, que fue algo que Apple se inventó con esta parte de la privacidad. Pues al parecer la compañía estará trayendo esta misma parte, pero también para la sección de accesibilidad. Pero una vez más, como todavía pues no ha sido lanzado iOS 26, que no tenemos muchos detalles de esta parte, así que una vez entonces sea lanzado, quizás estaremos viendo qué exactamente ofrece en cuestión de accesibilidad cada aplicación. Oye, si te está gustando este video, considera darle like y suscribirte a este canal para que me apoyes
apoyes y sigas viendo más videos de tecnología como este. Un cambio bastante sutil que vas a poder encontrar sería en la aplicación de archivos. Ahora tiene un icono un poquito diferente comparado con lo que vimos en la primera beta. Ahora tiene como un gradiente como entre un morado y el azul claro, que es característico de este icono de la aplicación de archivos, pero también la compañía ha colocado una animación bastante interesante cuando vamos entonces directamente a una carpeta y queremos entonces añadir un archivo directamente ahí. Vamos a simplemente hacer un ejemplo. Voy aquí a añadir este archivo y lo voy a añadir a la carpeta. Realmente es muy limitado aquí y muy pequeño, pero te estaré mostrando un corto video y animación de cómo se ve la animación, porque parece que se está metiendo como un papel directamente en la carpeta para que sea un poquito más divertida esta aplicación. Un cambio que hemos comparado con iOS 18 sería la parte de la integración con ChatGPT, ya que anteriormente solamente podías ver si estabas dentro del límite de la parte de creación de imágenes con el modelo más avanzado de ChatGPT, pero ahora Apple también coloca la parte de otros pedidos, es decir, de estos pedidos un poco más complejos que obviamente pues te dan cierta limitación de cuántas veces puedes utilizarlo. Pues ahora puedes tener esta alternativa de cuántas imágenes con este modelo más avanzado puedes crear y también cuántos pedidos avanzados ya has creado directamente con esta integración. Una mejora que Apple trajo a la cámara con iOS 26 beta 12 era algo que realmente era un error de la primera beta, y es que anteriormente cuando activabas el flash por ejemplo o el modo de noche no te aparecía esa alerta de que fue cambiado, simplemente cambiaba el icono y pues obviamente eso es bastante pequeño, así que sin duda alguna es bastante bueno que Apple haya traído otra vez esta parte del indicador de qué está pasando cada vez que tocas un icono. Sin embargo, un cambio bastante curioso es que ahora no tenemos el formato cuando estás grabando video. Sí te aparece la resolución y también los cuadros por segundo, pero no te aparece el formato que estás utilizando, así que si anteriormente estabas utilizando ProRes o el formato BES tradicional, pues anteriormente te aparecía directamente al lado de esta parte de la resolución, etcétera. Ahora no te aparece ahí, sino que tienes que verlo cuando entonces tocas esta parte del menú expandido de cuando vas a grabar un video. Otro cambio que encontramos en la aplicación de mensajes realmente fue una corrección de un error que vimos en la primera beta, y es que cuando vas a la conversación de alguna persona, ahora vas a poder ver lo que realmente esté en esa conversación. Pues si tenemos aquí la parte de fondos, como también la parte de datos. Anteriormente si no tienes ninguna foto, ninguna ubicación, ningún documento, te parecía todo ese menú directamente al lado. Ahora solamente te estará apareciendo lo que realmente esté disponible en esa conversación. Un cambio de la aplicación de notas que yo sé que muchas personas estarán celebrando, porque no muchas personas utilizan esto constantemente, es que cuando seleccionas un texto, ahora se estará cambiando esta herramienta de escritura para poder mostrarte realmente lo que las personas quieren hacer mayormente cuando están editando un texto, que sería la parte de negrillas, la parte de itálicas, de subrayar, etcétera. Y obviamente pues te puedes mover hacia la derecha para encontrar más opciones, o hacia la izquierda para tener acceso a estas otras alternativas. Pero una vez selecciones ese texto, pues se estará cambiando esta herramienta de escritura. Ya veremos si se estará quedando así o si es un error, pero yo creo que de esta manera sin duda alguna es mucho mejor. Hablemos ahora del modelo de creación de imágenes de Apple, y es que ya anteriormente te había contado que ahora puedes utilizar el sistema de ChatGPT para poder crear imágenes, pero realmente no te hablé de cómo cambió este modelo de Apple, no la parte de ChatGPT, a la hora de poder crear imágenes. Y como puedes ver, aquí tengo iOS 18 y iOS 26 a la derecha, y los mismos modos. Aquí tenemos la parte de animación, que sería como si fuese una caricatura digital, como fuese de Pixar, y sin duda alguna la calidad que lo que puede crear Apple ahora es mucho mejor. Esto realmente está bastante malito. Aquí pues sin duda alguna puede ser mejor, pero sin duda alguna cuando lo comparamos con iOS 18 es prácticamente una diferencia de día y noche. En la parte de dibujo aquí todavía creo que debe haber bastante mejora, ya que aunque la parte de iOS 18 es bastante malita, como que era la de iOS 26, sigue siendo todavía, diría yo, un poquito fea, diría yo, pero sin duda alguna mejor de lo que Apple estaba haciendo anteriormente con iOS 18. Cuando comparamos ahora este tipo de dibujo más como si fuese con lápices de colores, aquí creo yo que, no sé, creo que ambas están bastante malitas, pero creo que iOS 18 es peor sin duda alguna. Aquí me hace tener con muchas arrugas en la frente, realmente yo no las tengo, no sé por qué insiste en colocarlas, pero creo que en iOS 26 creo que aquí hizo un mejor trabajo comparado con iOS 18. Sin embargo, cuando vamos a la parte de crear imágenes utilizando pues simplemente algún comando, yo le puse simplemente que creara un perro, y aquí considero que iOS 18 hizo un mejor trabajo. Me gusta muchísimo más este perrito, parece realmente una caricatura como de Pixar o de Disney, mientras que aquí pues no sé, se ve bastante feo, como con mucha sombra, no sé. Creo que sin duda alguna me gusta más esta parte de iOS 18, y aquí fue bastante justo, simplemente utilicé la primera versión que Apple me dio utilizando el mismo comando, así que no estoy simplemente seleccionando lo peor de iOS 26 con lo mejor de iOS 18,
simplemente seleccioné la primera opción que Apple me dio una vez probé estos modelos. Ahora bien, cabe la pena recalcar que Apple va a seguir mejorando estos modelos de inteligencia artificial y que obviamente pues todavía estamos en estado beta y puede ser que siga mejorando un poco más, así que seguiré pendiente para ver cómo cambia esta parte de creación de imágenes utilizando el sistema de Apple. Pasemos ahora a hablar sobre algunos de los problemas que he experimentado todavía con esta segunda beta de iOS 26, como también con la primera beta de iOS 26, y es que aunque el centro de control mejoró y creo que ahora pues se ve mucho mejor, puedo distinguir mejor los botones que están aquí, todavía siento que la parte de notificaciones puede mejorar un poco más. Realmente si utilizas un fondo con un poquito de tonos más claros, aquí con un poquito de crema, es bastante difícil poder leer esta notificación, especialmente cuando me levanto por la mañana y mi visión pues todavía no está al 100%, se me hace bastante trabajo leer las notificaciones. A veces lo que hago es que la subo un poquito para poder colocarla directamente donde está un poco más de rojo o de un color un poco más oscuro para poder notarla un poco mejor. Así que me gustaría que Apple trabajara esa parte de poder ver las notificaciones mucho mejor cuando tienes un fondo claro, porque obviamente pues no quiero ya abandonar la idea de tener un fondo claro cuando utilice iOS 26, así que ya veremos qué estará pasando si Apple en la tercera beta mejora un poco más esta parte de las notificaciones. Y por último, otra cosa que muchas personas se han estado quejando de iOS 26 es en la parte de las alarmas, y es que ahora tenemos estos botones bastante grandes para poder detener la alarma o también entonces ponerla a repetir o decir la parte de snooze para que te puedas quedar unos minutos más durmiendo. Pues muchas personas se están quejando de que ahora pues es más fácil poder seguir atrasando la alarma y quedando dormido porque los botones son bastante grandes a la hora de apretarlos, mientras que con iOS 18 pues el botón de poder repetir la alarma era un poquito más pequeño, así que motivaba un poco más a tener que buscar exactamente el botón y tener un poco más de como de estar despierto a la hora de interactuar con las alarmas. Yo creo que este sistema pues es sin duda alguno mucho mejor, es más fácil poder apretarlo, pero déjame saber tu opinión acá abajo. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que debemos volver a un diseño un poco más pequeño para que la gente no se motive tan fácilmente a seguir atrasando la alarma y se queden durmiendo más tiempo? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios. Bueno, y con ese último detalle te he contado prácticamente todo lo nuevo de iOS 26, como también un poco de mi experiencia y la experiencia de otras personas a la hora de utilizar esta versión beta. Obviamente yo aquí dentro de 2 semanas quizás estaré haciendo un video de la tercera beta para poder traerles más detalles y los cambios que la compañía haga a este sistema operativo. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cómo te ha ido con iOS 26, algún problema que estés experimentando, si estás de acuerdo con alguna de las cosas que dije aquí en este video. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.